John Davidson Rockefeller fue una figura extraordinaria en la historia de Estados Unidos y el mundo. Su legado se alza como un monumento a la grandeza y la influencia que un individuo puede ejercer en el curso de la historia. Rockefeller, el arquitecto del imperio petrolero más grande jamás visto, forjó un camino sin igual en el mundo de los negocios. La creación de la Standard Oil y su posterior consolidación como un gigante del petróleo redefinieron por completo la industria. Su habilidad para controlar cada faceta de la producción y distribución de petróleo le otorgó un poder inmenso y, a la vez, desató debates sobre monopolios y regulaciones. No obstante, lo que verdaderamente eleva a Rockefeller a las alturas de la historia es su generosidad desmedida. A través de su inmensa fortuna, se convirtió en un filántropo sin igual. Sus donaciones masivas a organizaciones benéficas y la fundación de instituciones educativas y de investigación, como la Universidad de Chicago y el Instituto Rockefeller para la Investigación Médica, dejaron una huella imborrable en el mundo de la educación y la medicina. El Rockefeller Center, cuyo inicio de construcción marcó su legado final, se convirtió en un epicentro empresarial en el corazón de Manhattan y una manifestación física de su visión empresarial. John D. Rockefeller es, sin lugar a dudas, un ícono de la historia estadounidense y un ejemplo de cómo el éxito empresarial puede ir de la mano con la responsabilidad social. Su legado perdura en las instituciones y la generosidad que dejó tras de sí, impactando a generaciones presentes y futuras. El que trabaja todo el día no tiene tiempo de ganar dinero. Cuando uno intercambia trabajo por dinero, sus ingresos están limitados a las horas disponibles y a su presencia física, dos variables finitas. Hay otra fórmula más interesante, que el dinero esté trabajando mientras uno no está trabajando. Rockefeller descubrió esta lección que todos los millonarios aplican desde muy joven. Cuando era apenas un chaval, ganaba algunos centavos vendiendo piedras de colores a sus compañeros de colegio. Pronto no tardó en ahorrar $50. Un día, un granjero de los alrededores necesitaba esa suma para saldar su deuda, y Rockefeller se la prestó a un interés del 7%. Fue un gran descubrimiento para él, ver cómo al cabo de un año, su capital había crecido. Más tarde escribiría, decidí hacer trabajar al dinero en lugar de trabajar yo por dinero. Años después, el veterano también diría, ¿sabes lo que más me complace? Ver los dividendos de mis inversiones. Aprenda a hacer hablar a las cifras. Ellas le dirán duras verdades y le revelarán el futuro. Identificar las causas te permite cambiar los efectos, por eso es indispensable saber en qué y cuánto se gasta en cada concepto, así como de dónde provienen los ingresos y su cuantía. Para poder diseñar estrategias más eficaces y eficientes con el fin de eliminar aquello que aporta menos valor y crear nuevas alternativas financieras más atractivas. Para Rockefeller, las cifras estaban dotadas de un poder misterioso y eran 100 veces más elocuentes que las palabras. Todas sus ganancias se contabilizaban en una libreta que él denominó Registro A, y venía a ser una especie de autobiografía. Su primer empleo lo obtuvo en 1855 en Hewitt y Tatall, corredores y comerciantes en productos agrícolas. Al final de su jornada, repasaba las operaciones financieras del día, tratando de descubrir en qué podría haber obtenido mejores ganancias. Ese análisis y diagnóstico riguroso que hacía Rockefeller desde joven es esencial para adoptar medidas más rentables. En definitiva, revisa y perfecciona tus métodos, y después sigue revisando y perfeccionando tus métodos. Pregúntate continuamente, ¿cómo puedo reducir mis gastos? ¿Cómo puedo tener mejores márgenes en mis productos y servicios? ¿Cómo puedo desarrollar nuevos canales de comercialización? No temas a los grandes gastos, teme a los ingresos pequeños. Es uno de los principios que rigen el mundo del dinero. Los grandes gastos no son grandes si van acompañados de ingresos altos. La mejor manera de tener una mayor calidad de vida es facturando más. Algo parecido sucede con la deuda. Mucha gente teme al pasivo ajeno. Pero hay deuda buena y deuda mala. La deuda mala es la que se destina a gasto y nos empequeñece. La deuda buena es la que se destina a inversión y nos hace más grandes,
permite pagar los intereses y además generar un beneficio. No es arriesgado tener deuda, lo que es arriesgado es ser un imprudente en su utilización. La gente con mentalidad pequeña siempre está pensando en cómo gastar menos. La gente con mentalidad grande, si bien piensa en cómo minimizar gastos, sobre todo se enfoca en cómo ingresar más. La regla de oro de los negocios es la expansión. Lo primero de todo es tener un producto que satisfaga una necesidad, segundo un modelo de negocio que ayude a vender, y tercero un plan de apalancamiento que permita el crecimiento. Este último punto es el que convierte a empresas y negocios normales en empresas y negocios grandes y conocidos a gran escala. ¿Cómo llegar a mucha gente, al mayor número posible de nuestro target? Solo es posible a través de un plan de expansión, que es lo que marca la diferencia y que puede estar basado en el crecimiento en nuevos países, en alianzas estratégicas, en la concesión de licencias, en franquicias, en la búsqueda de afiliados o en cualquier otra modalidad. Sin expansión, no hay posibilidad de ser grande, y el apalancamiento es lo que te permite hacer mucho con poco, conseguir más con menos. Y no es otra cosa que utilizar el dinero, recursos, plataformas o sistemas de terceros para generar ingresos. Quizás por eso el conocido inversor Robert Kiyosaki siempre dice, no te levantes para trabajar, levántate para encontrar apalancamiento, punto. La actitud para manejar a las personas es un producto que se compra, como el azúcar y el café, y esta actitud yo la pago más que cualquier otra del mundo. Hombres clave en puestos clave, fue el lema que siguió al pie de la letra para crear su imperio financiero. Sin duda, supo rodearse de las personas competentes, con la lealtad y actitud adecuadas. En cierta ocasión, durante una investigación sobre las actividades de la Standard Oil, un testigo dijo a las autoridades al respecto, jamás conocí a un grupo de hombres más sagaces y capaces de hacer negocios. No creo que sea posible hacerles dar el brazo a torcer, ni por decreto legislativo ni por ningún otro procedimiento. Es imposible, siempre ganarán. También al referirse a sus colaboradores, Rockefeller aseguraba, es más probable que contrate a una persona llena de entusiasmo que a una persona que lo sabe todo. Esa actitud y predisposición hacia el trabajo es la que hace ser perseverante ante las dificultades, no dejar de aprender para seguir mejorando, trabajar en equipo de manera más armónica y, en definitiva, tener una mentalidad ganadora. Sin equipo, ningún logro grande es posible. La capacidad de elegir a las personas para los puestos directivos que van a impregnar con su actitud y valores al resto de la organización es clave para el éxito. La amistad basada en un negocio es mejor que un negocio basado en la amistad. Muchos negocios nacen de la amistad entre varias personas. Sin embargo, los negocios no son un cuento de hadas, sino más bien todo lo contrario. Y cuando los conflictos y los problemas hacen acto de presencia, muchas amistades se van al traste para siempre. Por el contrario, aquellos negocios que se montan entre socios y son capaces de sortear las adversidades muchas veces acaban terminando en amistad, porque los momentos difíciles, si se saben gestionar, sirven para fortalecer las relaciones. Por el contrario, las amistades más bonitas pueden y suelen acabar mal si los problemas no se resuelven y gestionan oportunamente. El grado de madurez de una relación depende de su capacidad para gestionar los momentos de tensión, tanto de éxito como de fracaso. Convierte cualquier catástrofe en una nueva oportunidad. Todos los grandes triunfos van acompañados de reveses por el camino. La diferencia entre las personas corrientes y los ganadores es que estos últimos saben convertir cada derrota en una victoria. A Rockefeller también le ocurrió cuando fundó la Standard Oil en 1870. Había numerosos competidores, pero poco a poco fue adquiriendo el resto de refinerías, hasta que en 1878, de los 36 millones de barriles de producción diarios en Estados Unidos, su compañía refinaba el 95%. Aquel poder que acumuló le causó muchas antipatías por parte del gobierno y los medios de comunicación norteamericanos, siendo víctima de continuos ataques. El trust que se había constituido legalmente en 1882 fue disuelto por el gobierno después de una lucha encarnizada, dando lugar a 39 pequeñas sociedades.
Aquel contratiempo no hizo sino aumentar su fortuna, ya que las sociedades independientes aumentaron su valor por 4 en Wall Street. Los corredores de bolsa decían, «Oh misericordia, providencia, danos otra disolución del trust». Lo que parecía la peor de las catástrofes acabó convirtiéndose en la mejor de las bendiciones. Cada día es una oportunidad, pero atención, el orgullo precede a la caída. Nada de apresurarse, ningún paso en falso. Tu futuro depende de cada día que pasa. Si trabajas cada día con diligencia, no te puede ir mal en la vida. Antes o después, las cosas acabarán funcionando. Rockefeller siempre decía, ves un hombre afanoso en su trabajo, será igual que los reyes. El código que regía su forma de trabajar era orden, disciplina y un registro fiel del debe y el haber. Primero, orden, que es lo que permite saber qué hacer en cada momento. Su método y organización eran sus principales virtudes. Segundo, disciplina, para ceñirse al guión sin caer en las tentaciones. Esa disciplina la aprendió de su padre. Cuando inició su primer negocio en solitario, su progenitor le prestó $1000, pero no se andaba con rodeos y le exigía un interés del 10% anual. Rockefeller declararía, esa pequeña exigencia me hizo bien, aunque yo no apreciaba para nada esa política paterna que consistía en hacerme zancadillas para ver si mis capacidades financieras estaban a la altura. Tercero, un registro fiel del debe y el haber, saber en qué y cuánto se gasta, y en qué y cuánto se ingresa. Su madre, Elisa, le inculcó su moral calvinista y siempre le decía, el derroche es desvergonzado, la vergonzosa pobreza, punto. Nadie nunca sospecha qué va a ser de su vida, sin embargo, siempre debes saber que naciste para algo más grande. Pensar en grande o no es algo que depende enteramente de ti. Tus pensamientos te pertenecen, en tu mente, tú eres tu dueño, y los pensamientos son cosas. Los pensamientos dan forma y vida a nuestra realidad. Los pensamientos crean prototipos mentales que nos llevan a actuar de una u otra manera, por tanto, a conseguir o no conseguir ciertas cosas. La conclusión es evidente, piensa en grande si quieres convertirte en alguien grande, porque lo contrario también ocurrirá. ¿Por qué conformarse con algo menor? ¿Por qué renunciar a algo que deseas? ¿Por qué poner grilletes a nuestros anhelos? Rockefeller también decía, no tengas miedo de renunciar a algo bueno por algo excelente. Así piensan las personas con mentalidad ganadora, así piensan las personas que llegan más lejos. Gánate una reputación y trabajará para ti. Tu reputación precede a todo lo que te sucede en la vida. La sabiduría popular suele decir, cría fama y échate a dormir. Es una forma exagerada de transmitir una idea, pero que tiene mucho de cierto y que es algo esencial para cualquier empresa o freelance. Tu marca es tu principal activo, tu marca es tu reputación, tu vida es tu marca y tu marca es tu vida. Una marca no es otra cosa que una promesa de valor, y eso significa que cuanto mejor es tu marca, menos vendes y más te compran. Tu marca trabaja para ti y ya no tienes que hacer tantos esfuerzos de comercialización, porque estarás presente en la mente de las personas a la hora de recomendar tus productos o servicios. Es como tener un ejército de comerciales trabajando para ti, pero sin pagarles un sueldo. Ahora bien, esa reputación no es fruto de un accidente, sino de aportar valor de manera consistente al mercado. Después, hay que seguir estando en el candelero. Si te relajas, pierdes. Pero hay velocidad de crucero, el desgaste es menor y todo se vuelve más fácil. Sigues generando ingresos, pero con menor consumo de energía, tiempo y esfuerzo. El viento sopla a tu favor. Espero que encuentres estas lecciones de Ion de Rockefeller inspiradoras y llenas de sabiduría para tu vida.